Vamos a continuar con el siguiente tema que tiene como título Procesamiento de señales mediante filtros analógicos. Mi exposición está estructurada de la siguiente manera. Revisaremos dos conceptos que son de gran importancia en los sistemas de comunicación. El concepto de ancho de banda de un sistema y el ancho de banda de una señal eléctrica. Aprenderemos a utilizar los filtros para procesar señales en tiempo continuo. Haremos una clasificación de los filtros analógicos a partir de su respuesta en frecuencia. En ese mismo sentido, aprenderemos a establecer la especificación de un filtro en términos de las necesidades de una determinada aplicación. Reconoceremos las propiedades de un filtro ideal y veremos el por qué no tiene una realidad física. Revisaremos algunas aproximaciones que hay para la construcción de los filtros. Toda esta teoría la revisaremos desde la perspectiva de los sistemas. El primer tópico que trataremos en este video es la respuesta en frecuencia y lo que en comunicaciones denominamos como ancho de banda. En clases pasadas estudiamos las propiedades de los sistemas invariantes en el tiempo. Un elemento importante a tener en consideración cuando estudiamos la teoría de los sistemas es su respuesta al impulso. Lo habitual es representar la respuesta al impulso como una función h minúscula de t. La transformada de Fourier de esa función h minúscula de t es la función de transferencia, o la respuesta en frecuencia del sistema. Como h de f es en general complejo, lo podemos expresar en forma polar como una magnitud de h de f y una función de fase θ de f. Si graficamos la magnitud como una función de la frecuencia, se obtendría una gráfica que denominaremos la respuesta en magnitud y la gráfica correspondiente a la fase como la respuesta en fase. La importancia de la respuesta de amplitud es que su gráfica nos revelará el tipo de sistema que estamos utilizando. Es decir, a partir de la forma que tenga, sabremos si ese sistema se estará comportando como un filtro, como un amplificador o como un filtro pasaaltas, pasabandas, etc. Mientras que la gráfica de la respuesta en fase nos ofrecerá información del retardo que sufriría cada una de las componentes de frecuencia que utilice a ese sistema. La respuesta en fase es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo en aplicaciones de audio. Una especificación importante de un sistema es su ancho de banda. El ancho de banda de un sistema lo vamos a definir como el intervalo de frecuencias sobre el cual los componentes de frecuencia de una señal pasan con poca o ninguna modificación. En comunicaciones, lo habitual es definir el ancho de banda a partir de la respuesta de magnitud de la función de transferencia, haciendo caso omiso del espectro de fase. Siempre se define sobre la porción que contiene la frecuencia positiva. Recuerden que la frecuencia negativa se grafica por consistencia matemática en la transformación de Fourier. Cuando se habla de ancho de banda en comunicaciones, es importante tener en cuenta que hay dos tipos de anchos de banda. Una de ellas es el ancho de banda de un sistema y el otro el ancho de banda de la señal. En la diapositiva anterior definimos el ancho de banda de un sistema. A continuación, vamos a definir el ancho de banda de una señal. Lo vamos a definir como el intervalo de frecuencias que contiene los componentes de frecuencia esenciales para describir adecuadamente a la forma de onda en el tiempo. El término adecuadamente es muy subjetivo.
Aquí más bien tendríamos que suponer que el término adecuadamente se refiere más bien al grado de distorsión que una determinada aplicación puede tolerar. En ese sentido, el criterio para determinar el ancho de banda dependerá más bien al uso que se le va a dar a la señal. Es importante resaltar que el ancho de banda del sistema preferentemente tiene que ser mayor, o como un caso extremo, igual al ancho de banda de la señal, para que la aplicación funcione de manera óptima. ¿Cómo se mide el ancho de banda? Bueno, es importante indicar que no hay una manera única para medir el ancho de banda. En este video pretendo exponerles 5 criterios que podrían utilizarse para este fin. Comencemos con el primero. Este criterio se conoce como ancho de banda absoluto. Esta forma absoluta de medir el ancho de banda consiste en incluir todas las componentes de frecuencia que definen a una señal, o la respuesta en frecuencia si es que estamos hablando de un sistema. Este criterio presenta una dificultad en la práctica. Cuando estudiamos las propiedades de la transformada de Fourier aplicadas a las señales, vimos que una señal acotada en tiempo o de tipo energía, su función de densidad espectral es infinita. Esto implicaría que si usáramos la métrica del ancho de banda absoluto, todas las señales tendrían un ancho de banda infinito. Esto, desde luego, no es muy práctico ni tampoco conveniente. El segundo criterio es el ancho de banda efectivo. Este criterio se utiliza mucho, sobre todo en el ámbito de sistemas. El criterio consiste en considerar el valor de frecuencia que garantiza un decaimiento de 3 decibeles con respecto al valor máximo de la función. Esos 3 decibeles en escala lineal implicaría multiplicar el valor máximo por 1 sobre raíz de 2, que es aproximadamente 0.7071. Este criterio se adapta muy bien en espectros o funciones de transferencia que tienen regiones que decaen dramáticamente en amplitud, por ejemplo en los filtros. En otros casos puede resultar en excluir los componentes que son importantes para representar adecuadamente la señal. Utilizando el criterio del ancho de banda efectivo, vamos a determinar el ancho de banda del circuito RC que se muestra en la figura. En clases anteriores obtuvimos la expresión teórica de la función de transferencia de este circuito. Obtuvimos este resultado. Recuerden que para medir el ancho de banda necesitamos conocer explícitamente la respuesta en magnitud de la función de transferencia. La respuesta en magnitud de esta función de transferencia se obtiene fácilmente al realizar el cociente entre las magnitudes del numerador y el denominador. En nuestro caso se obtiene este resultado. En particular, el valor máximo de esta función sabemos que se obtiene cuando f es igual a 0. Cuando f es igual a 0, esta función tiene como máximo el valor de 1. En escala lineal simplemente multiplicamos ese valor máximo por 1 sobre raíz de 2. El valor de frecuencia que nos garantiza obtener ese número será el valor del ancho de banda, que lo denotaré con la letra B. ¿Cómo lo obtenemos? Simplemente la respuesta en magnitud de la función de transferencia de este circuito la igualamos con 1 sobre raíz de 2, multiplicado por 1. En este caso, el resultado es 1 sobre raíz de 2, o 0.7071, si así lo prefieren. Para determinar explícitamente el valor del ancho de banda, simplemente despejamos B de esta igualdad, y se obtiene que el ancho de banda es inversamente proporcional al producto de 2pi por RC. Era de esperarse que el ancho de banda de un circuito RC dependa de los valores del capacitor y del resistor.
No olviden que las unidades del ancho de banda de una señal o de un sistema siempre se expresan en Hz. El tercer criterio que estudiaremos es el ancho de banda equivalente. Se obtiene de igualar el área de un rectángulo que se corresponde con el valor teórico ideal que tendría el sistema, y el área de la respuesta en frecuencia del sistema real. El área del rectángulo se calcula multiplicando la base del rectángulo por su altura. En este contexto, la base sería el ancho de banda equivalente B, y la altura estaría representado por el cuadrado de h de f máximo. Para obtener el ancho de banda equivalente resolvemos para B la igualdad. El cuarto criterio es el ancho de banda de cruce por cero, o hasta el punto nulo. En este caso, es el ancho de banda que tendría un rectángulo que se extiende desde un punto mayor de amplitud hasta el primer lugar donde la magnitud de la respuesta en frecuencia es cero. Generalmente, este criterio se utiliza para medir el ancho de banda de una señal o un sistema cuyo espectro o respuesta en frecuencia presentan un comportamiento con lóbulos laterales. Lo característico en este tipo de gráficas es que en el primer cruce por cero está concentrado la mayor cantidad de energía de la señal. En el caso de los sistemas con este tipo de comportamientos, lo habitual es suponer que en el primer cruce por cero se encuentra el lóbulo principal de su respuesta en frecuencia, y que los siguientes cruces por cero representan los lóbulos secundarios que, dependiendo de la aplicación, pudiera ser importante considerarlos o no para establecer el ancho de banda. Vamos a determinar el ancho de banda utilizando la métrica de cruce por cero de un pulso rectangular. Como sabemos, el ancho de banda se determina usando la respuesta en magnitud de la función de transferencia, o el espectro de magnitud en el caso de las señales. En este ejemplo, el espectro de magnitud asociado a un pulso rectangular es la función sampling. El ancho de banda de cruce por cero es el valor de f que garantiza que la función sampling sea cero. La función sampling es igual al seno de pi multiplicado por b y tau, dividido por el mismo ángulo. Para que la igualdad sea válida, requerimos que el ángulo de la función seno sea un múltiplo de pi. Así, el primer cruce por cero lo obtenemos cuando igualamos este término con pi. De esta manera obtenemos que el ancho de banda B es igual a 1 sobre tau. Si graficamos el espectro del pulso rectangular, podemos notar que esta definición excluye los componentes de frecuencia que se encuentran por encima del primer cruce por cero. La pertinencia de considerar únicamente el primer cruce por cero dependerá del uso que se le dará al mensaje. Pudiera darse el caso que para garantizar tener la mayor cantidad de energía concentrada, se pueda optar por considerar el segundo o el tercer cruce por cero. Un aspecto revelador de este análisis es la relación inversamente proporcional que hay entre el ancho de banda y la duración del pulso. A menor duración del pulso, mayor será su ancho de banda. En este caso particular, podemos decir que el ancho de banda es igual a k entre tau, en donde k es una constante de proporcionalidad y tau es la duración del pulso. El quinto criterio que se utiliza para determinar el ancho de banda en los sistemas de telecomunicaciones se desprende de acuerdos establecidos por organismos reguladores o de estandarización quienes pueden especificar el ancho de banda de una señal o de un sistema de una determinada tecnología. Estos organismos pueden ser el IEEE, la ITU, en el caso de México podría ser el IFETEL, etc. Vamos a estudiar ahora la teoría de los filtros analógicos desde una perspectiva sistémica.
Comencemos diciendo que un filtro es un sistema que suprime los componentes de frecuencia dentro de un intervalo en específico. El objetivo es dejar pasar ciertas frecuencias y remover otras. Es importante mencionar que la remoción de componentes es deliberada y no accidental. En este ejercicio vamos a determinar las especificaciones del filtro requerido para extraer la señal X1 y remover la señal X2 en el sistema como se muestra en la figura. El espectro de X1 tiene un ancho de banda absoluto de 1 kHz y el espectro de X2 está definido de 2 a 2.5 kHz. Aquí la pregunta es, ¿cómo debe ser la respuesta de frecuencia del filtro que nos permita cumplir con el objetivo? El procedimiento de análisis consiste en dibujar en un mismo eje el espacio espectral que ocupan cada una de las señales. En el ejemplo, identificamos que el espectro de X1 tiene una banda de paso desde 0 a 1 kHz, y en este intervalo lo deseable es que la ganancia del filtro sea unitaria. Como X2 es la señal que deseamos remover, es importante que identifiquemos la porción espectral que ocupa. En este caso, el espectro de X2 se encuentra desde 2 a 2.5 kHz, y lo deseable es que la ganancia del filtro en este intervalo sea de 0. Una especificación posible para conseguir nuestro objetivo es elegir un filtro con una frecuencia de corte de 1 kHz. O bien podríamos tener un filtro con una frecuencia de corte en 1.5 kHz. Incluso podríamos optar por una frecuencia de corte hasta de 2 kHz y esos filtros nos permitirían también conseguir nuestra meta de remover la señal X2 que se nos planteó en el ejercicio. Si elegimos el primer filtro, entonces podríamos establecer la siguiente especificación. Es un filtro con una banda de paso de 0 a 1 kHz y tiene una banda de rechazo desde 1 kHz hasta infinito. Este tipo de filtro se conoce como filtro pasabajas porque su banda de paso va desde 0 Hz hasta un valor de frecuencia denominado frecuencia de corte. La especificación del filtro estará determinado por sus bandas de paso y sus bandas de rechazo. Es importante tomar en cuenta que el filtro solo puede eliminar componentes de frecuencia que no coincidan con la señal que se deja pasar. Esto quiere decir que si hay una superposición espectral, el filtro no será capaz de eliminar esta interferencia. Por eso es importante evitar en nuestros diseños que se presenten las superposiciones espectrales. Vamos a revisar a continuación la respuesta en frecuencia de algunos de los filtros más utilizados en el procesamiento analógico de señales. Un filtro ideal es un sistema que permite el paso sin modificación de todos los componentes de frecuencia que se encuentren en su banda de paso y elimina por completo todos los componentes de frecuencia que estén en su banda o en sus bandas de rechazo. Una característica que distingue a un filtro ideal de un filtro físicamente realizable es que los filtros ideales solo tienen dos regiones de interés, la banda de paso y la banda de rechazo. En este tipo de filtros, la región de transición de la banda de paso y la banda de rechazo se puede decir que es de 0. En esta imagen tenemos la gráfica de la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajas ideal. Tiene una banda de paso que admite el paso de frecuencias que van desde 0 Hz hasta un valor de frecuencias de f sub c. Recuerden que la región de frecuencias negativas lo dibujamos para darle consistencia matemática a la representación en el dominio de la frecuencia. Ya en clases pasadas vimos qué provoca que se presente esa región de frecuencias negativas. La respuesta en frecuencia o función de transferencia de un filtro pasabajas ideal
matemáticamente está definida en el intervalo de 0 a f sub c. Es importante resaltar que la banda de paso adopta las propiedades de un sistema de transmisión ideal. Es decir, que su respuesta en frecuencia de amplitud es constante y la respuesta en frecuencia de fase es lineal en ese intervalo. Una vez que se alcanza el valor de f sub c, la función de transferencia vale 0. En esta diapositiva tenemos la respuesta en frecuencia de un filtro pasaaltas ideal. En la figura podemos observar que la banda de rechazo comienza en 0 Hz hasta un valor de f sub c. La banda de paso admite componentes de frecuencia que son mayores a la frecuencia de corte f sub c. Matemáticamente, la función de transferencia tiene el comportamiento de un sistema de transmisión ideal en la banda de paso para valores de frecuencia mayores a f sub c y vale 0 para cualquier otro caso. El filtro pasabanda ideal tiene dos frecuencias de corte. La frecuencia de corte menor en la imagen está indicado con la letra f sub c1 y la segunda de frecuencia de corte como f sub c2. Este tipo de filtro solo deja pasar componentes de frecuencia que se encuentren en el intervalo f sub c2 menos f sub c1. Cualquier otro caso será considerado como bandas de rechazo. Su función de transferencia en su banda de paso se comporta como un sistema de transmisión ideal. Es decir, su respuesta en amplitud es constante y su respuesta en fase es lineal. Para frecuencias comprendidas entre 0 y f sub c1, la función de transferencia vale 0, y lo mismo ocurre para las frecuencias mayores a f sub c2. Los filtros pasabanda se utilizan mucho en receptores de radiodifusión comercial como AM, FM, televisión, etc., para sintonizar una estación de radio o un canal de televisión en específico. El filtro rechazabanda ideal tiene la peculiaridad de dejar pasar todo el espectro de frecuencias con excepción de una banda específica determinado por las frecuencias de corte f sub c1 y f sub c2. Como se puede observar, tiene un comportamiento contrario al filtro pasabanda. Su función de transferencia adquiere el comportamiento de un sistema de transmisión ideal prácticamente en todo el espectro, con excepción de la banda comprendida entre f sub c1 y f sub c2, que toma un valor de 0. En algunas referencias se suele representar los filtros con una caja con 3 sinusoides que representan las bandas. La banda inferior incluye la frecuencia de 0 Hz y la superior una frecuencia infinita. De esta manera, la representación esquemática del filtro pasabajas se realiza marcando la frecuencia de 0 Hz y su frecuencia de corte indicado por la segunda sinusoide. El filtro pasaaltas se marca la segunda sinusoide que representa su frecuencia de corte y la tercera sinusoide que representa una frecuencia infinita. El filtro pasabanda se representa marcando las sinusoides de los extremos y el filtro supresor de banda se indica con una marca en la sinusoide de en medio. A continuación revisaremos las características de los filtros reales. Cuando estudiamos el tema de la causalidad de los sistemas en el dominio de la frecuencia, aprendimos a identificar que un sistema es físicamente realizable si cumple con el criterio de Paley-Wiener. Es evidente que los filtros ideales no satisfacen tal condición de causalidad. Hay que tener presente que el hecho que un filtro sea matemáticamente causal
no implica necesariamente que pueda construirse físicamente. Pudiera presentarse el caso en el que su implementación requiera de características especiales en alguno de sus componentes, que tecnológicamente todavía no estén disponibles para conseguir la respuesta deseada. Ante este tipo de casos, recurrimos a métodos de aproximación para obtener las especificaciones requeridas. La respuesta en frecuencia de los filtros reales tienen una región o banda de transición, además de la banda de paso y rechazo que identificamos en los filtros ideales. La calidad de un sistema de filtraje generalmente está en términos de qué tan angosta es su banda de transición, y la especificación se hace midiendo la pendiente con la que decae su función de transferencia, una vez que se alcanza la frecuencia de corte. Generalmente esa pendiente se expresa en decibeles por década o decibeles por octava. Los métodos de aproximación causal mejorarán una especificación a cambio de alterar alguna otra especificación, como el rizo u ondulaciones que podrían presentarse en la banda de paso del filtro. El método de aproximación del filtro Butterworth se caracteriza por ofrecer en la banda de paso un comportamiento casi plano, pagando el precio de tener una pendiente pequeña, es decir, una región de transición relativamente grande. La respuesta en magnitud del filtro está definida por esta ecuación, en donde f sub c es la frecuencia de corte del filtro y n el número de polos del filtro que de alguna manera está relacionado con el orden del filtro. Por ejemplo, un filtro de primer orden típicamente es de 20 decibeles por década y un filtro de segundo orden es de 40 decibeles por década. A mayor orden del filtro disminuimos la banda de transición, pero podemos comprometer la respuesta plana de la banda de paso. Por el contrario, el método de aproximación de un filtro Chebyshev se caracteriza por tener una región de transición relativamente más pequeña de inicio, pero presenta en la banda de paso un rizo que se puede agudizar si incrementamos el orden del filtro. La respuesta en magnitud de la función de transferencia está definida por esta ecuación que está en función del factor de rizo, el número de polos y del polinomio de Chebyshev. En este curso introductorio a las comunicaciones analógicas, interesa revisar las características de los filtros desde una perspectiva de sistemas, con la única intención de enfatizar la importancia que tienen este tipo de elementos en los sistemas de comunicaciones. Su importancia radica, entre otras cosas, a que el espectro radioeléctrico es muy escaso. Leo Young, considerado un experto en el área de las microondas, en alguna ocasión mencionó, abro comillas, el espectro de las microondas es un recurso finito, el cual debe ser dividido, cuidado y tratado con respeto. Y aquí es donde aparecen los filtros de microondas. Cierro comillas. Queda fuera pues del alcance de este curso la teoría de diseño de filtros. Este tipo de tópicos se cubren en los cursos de electrónica, circuitos eléctricos y particularmente el diseño de filtros para frecuencias de microondas se tratan con profundidad en la asignatura de electrónica analógica de comunicaciones. Hecha esta aclaración, en nuestro curso de comunicaciones analógicas bastará tener presente las especificaciones de los filtros pasabajas, pasaaltas, pasabanda y supresor de banda, y saber que en términos de sistemas, cada filtro tiene una función de transferencia que lo caracteriza. Hay programas de cálculo numérico como MATLAB, Mathematica o Maple que traen librerías para poder recrear el comportamiento de este tipo de filtros.
La pregunta obligada que se podrían hacer es ¿por qué utilizar filtros ideales en este curso? La respuesta es sencilla. El filtro ideal es simple de describir. Nos permite describir el diseño de sistemas analógicos sin entrar en el detalle de los circuitos. Ofrece una perspectiva de lo mejor que podría desempeñarse el sistema. Como dije anteriormente, para cubrir los objetivos del curso, nos bastará conocer las especificaciones y el comportamiento de los filtros ideales. Vamos a revisar algunas aplicaciones que requieren necesariamente el uso de filtros. Una situación que encontramos en instrumentación electrónica es la inducción de una señal de 60 Hz en las líneas o cables de donde estamos midiendo la señal que contiene la información de interés. La interferencia la podemos eliminar utilizando un filtro pasaaltas con una frecuencia de corte de 60 Hz. En los sistemas de radiodifusión comercial, el ancho de banda designado para este tipo de servicios nos lo podemos imaginar como una división de pequeñas parcelas de frecuencia llamadas canales. Cada estación de radio tiene asignado un canal para operar. En un radioreceptor requerimos de un filtro pasabanda para seleccionar la estación de nuestra preferencia. Una característica de las señales de tipo energía es que tienen componentes espectrales infinitas. Sin embargo, sabemos que la concentración mayor de esa energía se encuentra distribuida en frecuencias relativamente bajas. Por ejemplo, la voz sabemos que los armónicos principales están alrededor de 4 kHz, por lo que es necesario emplear un filtro pasabajas con una frecuencia de corte de 4 kHz para bloquear o rechazar las componentes espectrales que se encuentren por encima de ese valor. En este contexto, se dice que se usa un filtro pasabajas para limitar en banda a una señal eléctrica. En acústica se utilizan mucho los filtros para dirigir las frecuencias bajas, medias y altas a sus respectivas bocinas, para producir sensaciones sonoras más agradables al oído. Para lograr esto se emplean filtros pasabajas, pasabanda y filtros pasaaltas. En esta lección aprendimos a determinar el ancho de banda de una señal y el ancho de banda de un sistema. Aprendimos cómo la respuesta de frecuencia de un filtro actúa sobre los componentes de frecuencia de la señal. Reconocimos los distintos tipos de filtros e identificamos cuándo y cómo utilizarlos. Estudiamos la razón de la imposibilidad de construir los filtros ideales y justificamos el uso de métodos de aproximación para implementarlos físicamente.